Salmo capítulo 1. Vamos a estudiar este salmo, hermano, el cual lo vamos a hacer en dos estudios. Y la razón es porque yo ya se los he dicho, o al menos los hermanos que han estado viniendo los viernes, como yo les digo, la Biblia no se trata de leerla rápido y decir, la leí en un mes. Sí, pero ¿qué entendiste? O si yo la leo en un mes, ok, pero ¿qué entendí de lo que leí en ese mes? ¿Verdad? Entonces vamos a dividir este salmo en dos partes hoy, y si Dios lo permite, para de hoy en 8, el salmo capítulo 1. Si ustedes se recuerdan, hemos estudiado estos sábados el salmo 3, que nos hablaba de cómo debemos de actuar o qué debemos de hacer cuando se multiplican nuestros problemas, ¿verdad? Y hablábamos del salmo 130, que nos enseña qué debemos de hacer cuando es por causa del pecado que nos metemos en problemas. Y ahora el Salmo 1 vamos a hablar también algo interesante, hermano. ¿Estamos ahí en el Salmo 1? Amén. Dice el capítulo 1, vamos a leer los 6 versículos, hermano, que lo componen, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto les gustaría prosperar, hermano? Dios. A todos, yo pienso que a todos. Verso 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermano. Amén. Hagamos una breve oración. Vamos a invocar el nombre del Señor sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias, Dios, en esta noche de este día sábado. Hemos cantado esas alabanzas que exaltan y que glorifican tu santo nombre, Señor. Pero ahora venimos al mejor de los consejos, a tu palabra, Señor, la cual es nuestra norma de fe y conducta, ya que aquí está escrito lo que creemos y cómo debemos de vivir, Señor. Recurrimos al mejor de tus consejos, Señor. En este Salmo 1 te pedimos que el Santo Espíritu, Señor, que la inspiró, sea el mismo Espíritu Santo el que nos dé entendimiento y nos traiga luz, Señor. Te lo pido, Padre, por todos los que estamos aquí. Te pido por mi vida, que tu poder me capacite, me guíe, me enseñe para poder hablar con denuedo tu palabra. Y por tu pueblo que ha venido con esa hambre, ese anhelo, ese deseo, Señor. Que seamos bendecidos, Señor, en el día de hoy, Padre. Pero mira, Señor, también yo no sé cuáles sean las diferentes necesidades que cada uno de tus hijos o tus hijas traen, Señor, pero tú las conoces todas, Señor. Si alguien viene hoy también atribulado, afligido, triste, preocupado, hoy traemos todo eso ante ti, Señor. Tú eres el Dios de toda gracia, Señor, y tú tienes, Señor, el poder, Señor, la capacidad de ayudar a tus hijos, Señor, en sus luchas y en sus pruebas. En el nombre de Jesús oramos a ti, Dios. Confiamos que nos escuchas, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, y que seamos bendecidos por tu palabra también. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Si puede, por favor, hermano, pasar la imagen anterior, por favor. Ok, Salmo 1. Ese es el título que le he puesto, hermano, a este salmo, a manera de pregunta: ¿en qué consiste la verdadera felicidad? Esa manera de pregunta, hermano, este salmo, el Salmo 1. ¿En qué consiste la verdadera felicidad?
¿Dónde se encuentra la felicidad, hermanos? ¿Cómo la podemos alcanzar? ¿En dónde debería el ser humano buscar la felicidad, hermano? ¿Verdad? Entonces yo le he puesto ¿en qué consiste la felicidad? ¿Y por qué? Porque yo pienso y creo como persona también, como ser humano, y te puedo asegurar que todos los seres humanos anhelamos la felicidad en nuestra vida, hermano. Todos queremos ser felices. Yo no creo que exista una persona en el planeta Tierra que no anhele el ser feliz, que no quiera ser feliz, hermano. No creo, ¿verdad? Se me hace muy como una locura el pensar que un ser humano no anhela la felicidad, no anhela el ser feliz, hermano. Yo creo que es algo que está en nosotros, hermano, el anhelar ser feliz. Ahora bien, pero vienen varias preguntas. Ya dije, todos anhelamos ser felices, todos queremos ser felices, pero vienen las preguntas: ¿cómo alcanzar la felicidad? ¿En dónde la encontramos? ¿En qué está la felicidad? Ahora, si analizas un poquito, lamentablemente hay varias ideas o varias opiniones en cuanto en dónde encontramos la felicidad o en qué. O sea, diferente persona o cada persona, podríamos decirlo, tiene, hermanos, su manera de pensar en cuanto a cómo llegar a ser feliz o cómo llegar a alcanzar la felicidad. Te pongo ejemplos simples, humanos. Por ejemplo, algunos piensan que las riquezas, el obtener riquezas es la felicidad, o que al obtener las riquezas encontrarán la felicidad y que una vez que las tengan llegarán a ser felices. Y la persona que piensa así, es obvio que va a vivir, va a invertir su vida, su tiempo, sus fuerzas, todo su ser lo va a invertir en adquirir las riquezas, porque él piensa que una vez que las obtenga, él va a ser feliz. Por ejemplo, otros piensan que la felicidad se encuentra en llegar a ser alguien con fama. Por eso hay pequeñitos, desde niños, desde jóvenes, quieren llegar a alcanzar la fama, ya sea por medio de algún talento, de cantar, otros por medio de practicar algún deporte. Otros dicen, cuando yo crezca quiero ser famoso, porque piensan que si lo logran, ahí va a estar la felicidad, en lograr ese objetivo de llegar a ser alguien famoso, alguien reconocido, alguien aplaudido. Otros piensan que la felicidad se encuentra en el poder. Algunos dicen, yo quisiera cuando crezca llegar a ser el presidente de esta nación, o un gobernador, un diputado, alguien que tenga poder, alguien que tenga autoridad, porque creen que el tener un cargo de esos les va a traer felicidad. Otras personas piensan que la felicidad se encuentra en con quién se va a casar, un ejemplo. Ahora, no quiero meterme mucho ahí, pero por ejemplo, algunos dicen, si yo me casara con ese fulano, yo sería feliz para toda la vida. Y se casan, y resultó, hermano, que lo que pensó que le traería felicidad no le trajo felicidad, sino infelicidad, hermano. Ahora, fíjate bien, ahorita te di varias de las opiniones o pensamientos o ideas que el ser humano tiene o piensa que es la felicidad o que consiste la felicidad, pero al mirar que cada quien tiene una opinión diferente, esto nos da a entender que en realidad el ser humano, a pesar de que tiene diferentes opiniones, en realidad no logra, por más que busque aquí y allá, no logra alcanzar o encontrar la verdadera felicidad, mis amados hermanos. Porque de todas estas cosas que te mencioné, ejemplos hay de que eso no es la felicidad. Te mencioné de las riquezas, pero ¿a cuántas personas ricas no las hemos visto, hermano, que se llegan a quitar su propia vida teniendo posesiones? Que da a entender que la persona, a pesar de tener las posesiones, no era feliz. Había un vacío en su ser.
Tenía carros, tenía casas, tenía mansiones, las más hermosas, con piscina, X, lo que tú quieras, pero no era feliz, tenía un vacío en su ser. Vemos gente en el poder, gente con autoridad, gente que puede gobernar un estado, ser el presidente de una nación. Pero ¿a poco no hemos visto en las noticias los escándalos intrafamiliares en la gente que está en el poder? ¿Cómo se va a olvidar, por ejemplo, esta nación? El escándalo sexual que le pasó al expresidente a Bill Clinton. Hasta el día de hoy he recordado a ese hombre por ese escándalo sexual en su vida de Bill Clinton. Imagínate, era el presidente de esta nación, pero no era feliz. Tenía su esposa, tenía familia, tenía poder, tenía autoridad, pero no era feliz. Y usted me dice, ¿y usted cómo sabe? Bueno, fue a buscar a otra mujer. Hizo cosas con otra mujer que no era su esposa, hermano. Entonces el poder no trae la felicidad. La fama no trae la felicidad. ¿Por qué? Mira, los famosos aparentan una cierta felicidad. Pero ¿cuántos famosos también no se quitan la vida? ¿Cuántos famosos lamentablemente no están hundidos en la droga, en el alcohol, en problemas, vuelvo a repetir, de inmoralidad, de tanta cosa, hermano, y no son felices, mis amados hermanos? Ahora, el casarse con cierta persona, ¿cuántas personas, ya lo dije, no descubren? Ellos piensan, algunos dicen, si yo me caso con X persona, yo soy feliz para siempre, y después se dan cuenta que no es así, mis amados hermanos. Ahora, no me malinterprete, no digo que todas estas cosas no te pueden producir cierto placer o cierta felicidad por un momento, pero no siempre, hermanos. Y ahí en estas cosas no está la felicidad. Entonces, ¿en qué consiste? Porque todos vamos en busca de ella. Y es lo que este salmo, hermano, nos trata de enseñar, en qué consiste la verdadera felicidad. Cómo llegar a ser verdaderamente felices. ¿Cuántos quieren llegar a ser felices, hermano? ¿Cuántos quieren experimentar la verdadera felicidad en su vida? Levanta tu mano, hermano. ¿Cuántos quieren ser felices en verdad? Si yo quiero ser feliz en mi vida, ¿verdad? Bueno, el Salmo 1 nos enseña cómo. Es lo lindo de este salmo y es lo que vamos a aprender en este salmo. Ahora vuelvo a repetir, lo he dividido en dos porque mi propósito no es ir corriendo, el propósito es que esta palabra se te quede ahí en tu corazón. Me dijo un hermano hace unos días atrás, no necesito decir su nombre, él sabe quién es. Me dijo, hermano, y no lo digo para exaltación mía, sino para la gloria de Dios, pero ese es el propósito de la palabra. Me dijo, hermano, estos salmos que he aprendido en estas semanas, dice, qué interesante, dice que los he escuchado y han pasado semanas y se quedaron aquí. Me recuerdo de las verdades que se compartieron. Y ese debe de ser el propósito. Y ese va a ser mi propósito, que cada que tú digas quiero ser feliz, te acuerdes de lo que te dice el Salmo 1 si quieres llegar a ser feliz. ¿Verdad que sí? Ok, este salmo, hermano, está compuesto en dos partes y es fácil y es clara ver las dos partes. Por un lado, los primeros versículos te hablan del hombre justo, del hombre recto, de las bendiciones que obtiene el hombre justo y el hombre recto, y claramente en el verso 4 hay un contraste donde dice no así los malos. O sea, hay una contradicción ahí. Primero te pone al hombre justo, cómo vive el hombre justo, cómo piensa, cómo actúa, cómo se conduce, y cuáles son las consecuencias de la manera en que vive el justo, cuáles son las consecuencias. Y luego en el verso 4 en adelante te dice, pero el malo es así. Y te explica cómo piensa el hombre malo, cómo actúa el hombre malo, cómo vive el hombre malo y cómo va a terminar el hombre malo. Entonces claramente hay una división en estas dos partes, hermano. Entonces pase hacia adelante, por favor, la siguiente imagen. Salmo 1, hermano. Gloria a Dios. Incluso tu Biblia, bueno, ahí está también el título, lo puse, no sé si en tu Biblia diga así. Dice el justo y los pecadores. En mi Biblia dice así, hermano. Amén. En la parte de arriba, porque vuelvo a repetir, hay un claro contraste entre el justo y el pecador y el malo, ¿verdad? Entonces mira cómo comienza este salmo, hermano. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjenle ahí la imagen, hermano, ¿ok? Quiero que note algo, hermano, algo que comenzamos a mirar, que nos habla de un varón. Ahora, note, dice bienaventurado el varón. Esta palabra, el varón, no está diciendo, no se refiere a todos los hombres de la tierra, sino es como si dijera bienaventurado ese varón, como señalando específicamente a uno que hace varias cosas. Ahora, quiero que note algo, hermano. En el versículo 1 nos habla de las cosas que ese varón no hace. Y en el versículo 2 nos habla de las cosas que él hace. Esto me da a entender que la felicidad, hermano, según el Salmo 1, nos habla que Dios nos ha enseñado la manera de vivir para obtener su favor. Pero para que yo pueda obtener el favor de Dios, hay cosas que no debo hacer y hay cosas que sí debo hacer, hermano. Y ahorita lo vamos a ir mirando claro. Mire, pase, hermano Francisco. Ok, note algo bien interesante. Primero le quiero dar la definición de la palabra bienaventurado. No la anoté ahí. La palabra bienaventurado viene de una palabra hebrea, Ashre, o al menos así se escribe, A-S-H-R-E, bienaventurado. Y fíjate la traducción del diccionario hebreo para la palabra bienaventurado. Dice, el diccionario lo dice así: significa la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos por alguien superior. Te lo repito, la palabra bienaventurado significa la prosperidad o la felicidad que experimenta alguien que ha sido favorecido por uno que es superior, hermano. Entonces, nota bien, la palabra bienaventurado significa aquel que es feliz. ¿Y por qué es feliz? ¿Por qué experimenta esa felicidad? Porque ha recibido el favor de alguien superior, que es Dios, mis amados hermanos. Ahora, recuérdate algo que enseñé hace unos sábados atrás, que lo que Dios da, Dios no solamente da cosas. Yo les decía hace unos sábados, Dios pensó, hermano, planeó en darnos cosas que te produzcan alegría y placer, mi amado hermano. En otras palabras, Dios da cosas buenas. El favor de Dios, hermano, es el que te lleva a experimentar la verdadera felicidad en tu vida, hermano. Es el que te lleva a experimentar esa sensación de placer, de dicha, de alegría, de gozo, el favor de Dios. Por eso dice la definición, bienaventurado es aquel que experimenta prosperidad o felicidad por haber recibido el favor de uno superior a él. En este caso es Dios, mis amados hermanos. Por eso no se equivoca la Biblia allá en Santiago capítulo 1, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que es Dios. Escucha bien, te lo vuelvo a repetir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, hermano. Todo buen regalo viene de Dios. Viene de lo alto. Viene del Padre de las luces. Y eso es lo que te va a traer verdadera felicidad. El que tengas el favor de Dios sobre tu vida, mi amado hermano. El que cuentes con el favor de Dios en tu ser. Dios. Que te vayan a hacer falta muchas cosas humanamente, pero el favor de Dios sobre tu vida te va a traer dicha y felicidad, mis amados hermanos. Y eso es lo que va a hablar el salmista. Entonces nota bien, sígueme ahí en tu Biblia, hermano. Vamos a mirar primero las cosas
que este varón que es dichoso, que es feliz porque ha recibido el favor de Dios, vamos a mirar primero las cosas que no hace. Entonces dice el verso 1, acompáñame ahí, y ahí puse las primeras 3 palabras y su significado. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hermano. ¿Quién es bendecido por Dios, favorecido por Dios? La persona que no anda en el consejo de los malos, hermano. Y esta palabra no anduvo, el diccionario hebreo la traduce como un caminar o un proceder, un actuar. Y la palabra consejo significa un asesoramiento o un plan. Y la palabra malos habla del impío, de alguien que es hostil contra Dios, alguien que se opone a Dios, alguien que se rebela contra Dios, alguien que muestra una actitud contraria hacia Dios y hacia su palabra. Pero nota algo, míralo de reversa, vamos a mirarlo de abajo para arriba. El malo tiene su propio consejo, su propia manera de pensar, de ver la vida, de ver a Dios, de verse a sí mismo, de ver cómo debe de tratar a los demás. El malo tiene su propio consejo que lo lleva a proceder de esa manera, hermano. Entonces nota bien, la Biblia está diciendo que es feliz aquel que, aunque sabe que está rodeado, porque estamos en este mundo, ¿sí o no? El mundo no cree usted que está lleno de pura gente buena. Hay gente impía, hay gente hostil contra Dios y sus leyes. Entonces el salmista dice: bienaventurado aquel que no procede y que no se deja llenar su mente y su vida y sus ideas y su manera de pensar con el consejo de los malos, mis amados hermanos. Entonces aquí nos habla de alguien que no se detiene para escuchar las ideas, la forma de pensar del malo. Te digo algo, ¿sabías tú que el mundo tiene su propia sabiduría? ¿Sabías tú que el mundo tiene su propia manera de ver las cosas de Dios? ¿Sabías tú que el mundo tiene su propia manera de ver lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí sabías tú todo eso? Bueno, y la Biblia nos aconseja, mire, quiero que me acompañes a un pasaje en Romanos 12. Fíjate el consejo que nos da la Biblia claro a los hijos de Dios, a aquel que quiere ser feliz, dichoso. Fíjate que la Biblia te dice que no te amoldees a la manera de pensar del mundo, que no te amoldees a la sabiduría del mundo, que no vivas como viven los del mundo, que no pienses como piensan del mundo, que no actúes como actúan del mundo, dice Romanos 12:2. Búscalo por favor, hermano, y cuando lo encuentres me dice amén. Amén. Te digo algo, la Biblia es clara cuando enseña que de lo que tú llenes tu mente, o las ideas o conceptos que tú tengas de Dios y de la vida, lo que está aquí te va a llevar a actuar, hermano. Por eso mira el consejo que nos da Romanos 12:2. ¿Estamos ahí? Dice: no os conforméis a este siglo. Otra traducción dice: no se amolden a este mundo. El mundo tiene su propio molde, hermano. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino mira lo que dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia aquí está diciendo de una renovación, de hacer nuevo tu entendimiento. Otra versión dice tu mente, que renueves tu mente, que renueves tus pensamientos, renueves tu manera de pensar. Y luego mira lo que termina diciendo el versículo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que te quiero explicar. El mundo tiene su propia sabiduría, su propia forma de ver la vida. Y el mundo tiene sus propias ideas de cómo se debe de vivir, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer. Pero Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, no te amoldes,
No entres en el molde del mundo. No te hagas igual que el mundo, dice. Sino renueva tus pensamientos, renueva tu mente. Te doy un ejemplo. Fíjate, frases que son muy conocidas y que cuando la persona las escucha, como el consejo del malo, lo adopta en su mente y así vive. Por ejemplo, allá en México, los que somos de México, allá en México uno desde niñito escucha a los grandes decir: en esta vida el que no tranza, no avanza. Esa es una idea que te meten en la mente. De que para avanzar, que para alcanzar el éxito, que para prosperar, que para que te vaya bien, tienes que transar a los demás. O sea, los tienes que engañar, los tienes que defraudar. Y yo te digo algo, mucha gente crece así y así se mueren con esa ideología y viviendo así, que cuando puedan transar, van a transar para avanzar, para prosperar, para que les vaya bien. Entonces así dice la gente: el que no tranza, no avanza. Y así viven muchos. Por ejemplo, otra manera de pensar en el mundo que tiene que ver con los hombres. Uno desde pequeño, uno de varón con los amigos. Lamentablemente a veces el propio padre al hijo le enseña o le transmite este pensamiento, esta idea de decir que el hombre no debe de tener ni a una sola mujer. Y yo sé que los varones saben de lo que les estoy hablando. Cuando anda uno allá en el mundo, el hombre del mundo piensa así. Dice: habiendo tantas, dice. ¿Cómo es? Dicen ellos: ni que estuviera loco para tener una sola en mi casa. Gracias, mi hermano Mauro. ¿Cierto o no? Los varones, no les ha tocado oír nada de eso entonces. ¿Cierto o no? Y en el mundo dicen los varones: ¿cómo vas a...? Es más, hasta si le dicen a uno: y tú no, pues yo felizmente casado. Dicen, ¿no, verdad? Felizmente casado. Y le dicen a uno: ¿y a poco si le eres fiel? No, pues, ¿verdad? Es la que Dios me dio, dice uno, ¿verdad? Y viene, mira bien, viene el bombardeo del pensamiento del mundo, viene el consejo del malo, viene el asesoramiento del malo y te dice: no seas tonto. ¿Por qué vas a tener solamente una mujer habiendo muchas? Y comienza a decirte: mira, yo tengo mi esposa, pero yo ahí cuando me salen varias oportunidades, yo me meto con esas otras mujeres y no me importa, dice, con que mi esposa no sepa. Y mira, empiezan a sacar más dichos. Dicen: acuérdate que dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. De manera que si mientras mi esposa no me vea, su corazoncito no va a sentir nada, así es que no importa. Entonces nota cómo el malo, el pecador, tiene su manera de pensar. Pero por eso aquí Romanos 12:2 dice: renuévate tus pensamientos. Renueva tu mente y no te amoldes a la manera de pensar del mundo. Amén. Otro dicho de la gente del mundo: vive tu vida, vida solo hay una, ¿sí o no? ¿Tú has oído quién dice así? Yo espero que usted, como hijo de Dios, ya no piense de esa forma, de decir: vive tu vida, porque vida solo hay una. Eso es mentira. Porque es verdad que vamos a morir, pero después de la muerte comienza la verdadera vida, hermano. Comienza la eternidad después de la muerte. El problema es que hay dos lugares donde se va a pasar la eternidad del ser humano. Amén. Otros dicen: disfruta hoy. Si te da placer, hazlo. No te prives de nada, dicen. Si te da placer, tú hazlo, dice la ideología del mundo, dice el pensamiento mundano. ¿Te da placer? Hazlo. Pero los hijos de Dios debemos de renovar nuestros pensamientos, hermano. ¿Y cómo los vamos a renovar? Con el bendito consejo de la palabra de Dios, hermano. El Hijo de Dios no vive bajo los consejos de los malos. El Hijo de Dios no vive bajo el asesoramiento del mundo. Un ejemplo: en el matrimonio hay problemas, vamos a suponer, ya sea de infidelidad o de maltrato, y la persona, ya sea la mujer, va a pedirle consejo a la comadre, a la vecina, y la comadre o la vecina es mundana, totalmente es del mundo, y viene y le dice: fíjese que es que tengo problemas con mi esposo. Y va y pide consejo, asesoramiento a alguien que tiene una mentalidad mundana. ¿Y qué es lo primerito que le va a decir la otra persona? Hazle tú lo mismo. ¿Te engañó?
Engáñalo tú también para que vea lo que se siente. Mas sin embargo, el consejo de la palabra de Dios nos dice que perdonemos, que nos perdonemos mutuamente. El consejo de la palabra de Dios nos dice que vengamos a Dios y que Dios nos va a ayudar y que Él tiene el poder para restaurar los problemas que hay en el matrimonio, mis amados hermanos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis hermanos amados en Cristo, como iglesia, ¿de quién agarramos nuestro asesoramiento o consejos para vivir, hermano? ¿De quién? ¿Del mundo? ¿Las ideologías del mundo o de la palabra de Dios, hermano? Aleluya. Yo te digo algo. Aquí está el mejor de los consejos para tu vida y para mi vida, mi amado hermano. Aquí. Aquí está la sabiduría infinita del Dios vivo. Aquí en su palabra, mis amados hermanos. Aleluya. Aquí está el consejo que tú necesitas. Sea en tu matrimonio, sea en tus finanzas, sea en la crianza de tus hijos, sea en los problemas que tú tengas o que necesites, hermano. Aquí está el mejor de los consejos, hermano. De manera que la felicidad comienza en no ir a pedir consejo a los malos. Por eso dice ahí, el que es feliz es el que no anduvo en el consejo de los malos. Aleluya. Ese no se guía por el asesoramiento del mundo y las ideologías del mundo, ese se guía por la palabra de Dios. Aleluya. Pasa la siguiente imagen, hermano. Ahí en su Biblia, entonces mire bien algo interesante. Entonces primero dice que es feliz, es bendecido, es dichoso. Número uno, el que no vive siguiendo los consejos o el asesoramiento del mundano, la ideología, la sabiduría del mundo, hermano. Pero luego también dice que esta persona que es feliz, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Nota algo interesante. Primero dice que no anduvo, y ya les dije que eso se refiere a un proceder. Después dice que no estuvo, eso significa alguien que se detiene, alguien que se queda parado en un lugar porque ahí se encuentra a gusto, hermano. Entonces quiero que vayan notando cómo primero dice que no anduvo en el consejo de los malos. Entonces todo comienza con alguien que escucha la manera de pensar del mundo, la ideología del mundo, y después entra a ese camino de muerte y comienza a caminar ahí, hermano. Por eso dice, ni estuvo en camino, y esta palabra en camino, el diccionario hebreo la traduce como un curso de vida o un modo de actuar. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Nota bien, aquí esta palabra pecadores nos habla del que ha pecado contra el hombre y contra Dios, y que es culpable de un crimen y por lo tanto merece castigo. Alguien, escucha bien, fíjate bien cómo comienza todo. Comienza con escuchar malos consejos, un mal asesoramiento. Mira bien cómo comienza todo, hermano. Comienza con que tú en tu mente adoptes la mentalidad del mundo, la manera de pensar del mundo, la manera de ver la vida como la ve el mundo. Una vez que tú adoptas en tu mente esa manera de pensar mundana, tú comienzas a caminar tu curso de la vida actuando así. ¿Cómo? Como los pecadores, como aquellos que ya abiertamente pecan contra el hombre, pecan contra Dios, y dice ahí que son culpables de un crimen que tiene que ver con el quebrantamiento de la ley de Dios y por lo tanto merecen un castigo, hermano. Ahora escucha bien, Mateo 22. Bueno, antes quiero decirte algo. Entonces, nota cómo menciona un camino. No estuvo en camino de pecadores, una forma de vivir, una moda de actuar, mis amados hermanos, de aquellos que ya no tienen temor de ofender a Dios o de ofender al hombre, de defraudar al hombre, mis amados hermanos. Pero nota lo que dice Isaías 59, dale en tu Biblia, Isaías 59, verso 7. Te digo algo, los caminos del hombre, hermano, que menciona aquí de los pecadores, son caminos de derramamiento de sangre, son caminos de defraudar al prójimo, son caminos de hacerle daño al prójimo, y en los caminos de los pecadores no hay paz, hermanos. Amén. No hay paz, dice la Biblia. Isaías 59, búscalo por favor, versículos 7 al 8, hermano.
Entonces, nota bien, el pecador que vive su vida, hermano, conforme al consejo de los malos, no puede llegar a experimentar la verdadera felicidad. Estamos ahí en Isaías 59:7. Mira lo que dice: sus pies corren ¿a dónde? Al mal. Al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, note que habla de sus pensamientos, es lo que le estoy diciendo. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay ¿en qué cosa? En sus caminos. Hay en sus caminos. Mira el verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, ¿no conocerá qué, hermano? Paz. Paz, hermano. Qué tremendo y qué clara es la palabra de Dios, que nos dice que los caminos de ellos son torcidos, que ellos corren hacia el mal, ellos se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, y dice que no hay paz ni hay justicia en los caminos del pecador, mis amados hermanos. No tienen paz. ¿Usted cree que el hombre Chapo Guzmán tiene paz? ¿Usted cree que en los corridos dicen que andan en las troconas y que mujeres y esto? ¿Usted cree que esas almas tienen paz? ¿Por qué están escondidos en las sierras? Allá en las sierras, en las montañas. ¿Por qué están escondidos? Porque no tienen paz. ¿Por qué caminan con guardaespaldas? Porque no tienen paz, hermano. Más tú y yo caminamos libres y tranquilos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienes paz. ¿Sabes por qué? Porque tu conciencia está tranquila. Porque no has derramado sangre inocente. Porque no has defraudado al hombre. No has sido injusto con tu prójimo y tú caminas con tu conciencia tranquila y tú tienes paz, tú vives en paz, tú duermes con paz, hermano. Pero el que camina en camino de pecador no tiene paz. Pero también quiero decirles algo, que Dios está dispuesto a tener misericordia para el que va en camino de muerte, mis amados hermanos. Porque dice Isaías capítulo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, hermano. Dios está dispuesto a tener misericordia para el pecador, hermano. Dios está dispuesto a tener misericordia, pero la persona tiene que dejar su camino. Nota algo, dice en Proverbios capítulo 14, hermano, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, mis amados hermanos. Y hay mucha gente que va caminando así. Hay gente que dicen aquí como yo voy, así como yo vivo está bien, hermano, pero al final ese camino será un camino de muerte, dice la Biblia, hermanos. No hay paz en los caminos de los pecadores, no lo hay. Ahora recuérdate algo, nota algo interesante. Aquí en Salmo 1, cuando dice ni estuvo en camino, esta palabra en camino estudiaba, hermano, en el diccionario hebreo, nos dice que es como una senda. No sé si tú te recuerdas, o los que, bueno, yo vivía ahí en la ciudad, las calles eran pavimentadas, pero cuando visitaba familiares que vivían allá alrededor de la ciudad, que no eran calles pavimentadas, sino que había mucha hierba, yo llegué a ver algo interesante, que la gente había hecho un camino y la hierba en ese lugar ya estaba tan pisada que cuando tú te parabas así en el campo abierto, tú mirabas, o sea, tú sabías ya cómo guiarte, porque la gente había pasado tanto por el mismo lugar que quedaba así un caminito bien marcado, mis amados hermanos. Bueno, aquí el Salmo nos está hablando eso, que el camino de los pecadores ya está tan pisado, hermano. O sea, nos da a entender que son millones de personas que transitan por el camino de los pecadores. Y esto concuerda con lo que dijo Jesús. ¿Tú te recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 7? Dice que hay dos puertas y hay dos caminos, ¿verdad que sí? Dice que está la puerta estrecha y el camino angosto, y está la puerta ancha y el camino espacioso. Y Jesús dijo que por el camino espacioso muchísima gente es la que va por ese camino. Pero ¿sabes qué dijo Jesús?
que ese camino al final es el camino de la muerte, es el camino de la condenación. Pero el camino angosto, hermano, aquel donde hay que sufrir, aquel de la negación, aquel donde hay que llevar la cruz, Jesús dijo, aunque el camino es angostito y a veces va solo, pero Jesús dijo, al final es el camino de la vida, mis amados hermanos. Aleluya. Pues no importa que a veces tú te sientas solo en el camino angosto, pero recuérdate que al final, hermano, es el camino de la vida. Es el camino de la vida eterna al final. Muchos se sienten felices en el camino espacioso porque van muy acompañados, hermano. Y no es extraño, ponte a pensar en tu trabajo. Y hay que orar por ellos. Pero ponte a pensar en tu trabajo. Cierto, no es normal. Las pláticas, a ver, yo en los trabajos que he tenido, es normal que la gente hable de emborracharse, de fiesta, de droga, de pachanga, de parranda, de fútbol, de aquí, de esto, del otro, de aquello. Raramente tú te encuentras, en su mayoría, personas que comienzan a hablarte de Dios como compañeros del trabajo, ¿sí o no? Un ejemplo, en una empresa, si trabajan 20 personas, quizás te halles a uno que va a decir, también soy hijo de Dios y también vivo conforme a la palabra de Dios. Uno de 20 o de 50, hermanos. Quiero decir que el camino espacioso es muy transitado. Ahí la gente no se siente sola. Nota cuando se llegan los viernes, yo me fijaba ahí en el film. Empezaban a decir, ¿qué? ¿Quién las va a invitar? Y por allá el otro, allá bien lejos, ¿qué dijeron? No, pues que las frías, ahorita agarramos cheque. No, pues yo me apunto. Y por allá que estaba el otro, ¡ey, inviten! Y usted les dice, vamos a la iglesia. No puedo. Vamos a escuchar palabra de Dios. No tengo tiempo. Vamos para alabar al Señor. Ya tengo un compromiso. ¿Te das cuenta, hermano? Pero te digo algo, aunque a veces te sientas tú solo, aunque sientas que no somos muchos, hermano, pero al final es el camino de la vida eterna, hermano. Entonces dice que esta persona es feliz porque no recibe el consejo de los malos. No se detiene y se queda ahí a gusto en el camino de los pecadores, hermano. No se queda ahí a gusto, hermano, ¿verdad? Ahora, nota algo, Mateo 22:36, hermano. Búscalo en tu Biblia, por favor. Entonces, aquí pecadores, vuelvo a repetir, nos habla del que peca contra Dios y el que peca contra el hombre y por lo tanto es culpable y merece ser castigado, hermano. Pero mira lo que dice Mateo 22:36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nota algo interesante, toda la ley de Dios se resume en dos mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. El que camina en camino de pecador, ese ofende a Dios y ofende al hombre. Por lo tanto, ese no puede tener paz y por lo tanto no puede ser feliz. Recuérdate algo, hermano, y quisiera que los que escuchen este mensaje entiendan esto. Los seres humanos no venimos de la nada. Fuimos creados por Dios y para Dios, hermanos. Escucha bien. Fuimos creados por Él y para Él, hermanos. Es mentira del diablo lo que dicen los ateos, que venimos de la nada, porque la nada no puede crear nada, mis amados hermanos. Mas hay evidencia de la existencia de un creador, hermano. Un creador que es poderoso y un creador que es un ser moral. ¿Cómo vemos su poder? En lo que Él creó, hermano, el universo creado. Me da a entender que hay un creador que es poderoso, hermano. Aleluya. Estudiaba un poquito, hermano, la creatividad de Dios. Dios es creativo. Amén. ¿Sabías tú que los copos de nieve no hay uno igual a otro? Ninguno es igual al otro. ¿Sabías tú eso? Tú los miras igual. Hasta te tomas pictures, quizás tomas fotos, lo que tú quieras, haces un monito de nieve, lo que tú quieras. ¿Sabías tú que un copo de nieve con otro no hay uno igual? ¿Sabías tú que las hojitas del césped no hay una igual a la otra? Tú las miras todas normales, pero investigando te das cuenta que no hay una que sea totalmente idéntica a la otra.
¿Sabes tú que las personas no hay en este mundo dos personas que sean totalmente idénticas? ¿Sí sabías tú eso? Ni aún los gemelos, porque los gemelos se pueden parecer en lo físico, pero en personalidad o en carácter pudiera ser que son totalmente distintos. Esto nos habla de la creatividad de Dios. Imagínate que Dios hubiera hecho varios dobles de ti. Te imaginas que te los encuentras por allá en el mundo, no sé, en otra ciudad, en otro estado, y igualito a ti, igualito, hermano. Sí, que de por sí a veces sí hay algunos que se parecen a mí. Yo ahí en el film me acuerdo de una persona me maltrató, me recordó a mi mamá y me dijo tantas cosas, ¿verdad? Pues yo traía mis lentes oscuros porque era en el tiempo del calor y traía un pañuelo, ¿verdad? Y mis lentes oscuros y me dijo, hola, que no sé qué, un montón de malas palabras. Y lo volteé a ver así. Y que no sé qué, que no sé qué. Y que me quito los lentes. Hermano, se puso amarillo, blanco, verde, morado, gris. Se puso todo. Ay, dijo, discúlpame, dice. No eres fulano de tal. ¿Quién? Le digo yo. ¿No eres fulanito? No, ni sé quién es ese fulanito, me dice. Estás igualito, me dijo. ¿No tienes hermanos gemelos? Hasta donde yo sepa, no. Tengo otro, le digo, pero ese no es gemelo. Es mayor que yo. Estás igualito. Y me volví a preguntar, ¿de veras no es tu hermano gemelo? Yo no sé de qué me habla. Y ya me pidió hasta disculpas. Dice, discúlpame, yo te maltraté, yo creí que eras él y como así me llevo con él. Pero lo que te quería hablar era la creatividad de Dios. Un Dios que nos creó, hermano. Un Dios, no venimos de la nada. Por lo tanto, escucha bien. No podemos encontrar la felicidad si ofendemos primeramente a Dios y luego también ofendemos al hombre, mi amado hermano. Parte de lo que es ser feliz es que tengas una conciencia limpia y tranquila delante de Dios y delante de los hombres también, hermano. Me gusta que el apóstol Pablo, cuando él predicaba, él decía, con mi conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, la gente que ha secuestrado y se ha hecho de dinero, ¿podrán ser felices sabiendo que mataron a una vida y pidieron dinero? ¿Cómo tendrán su conciencia, hermano? Los diputados, los gobernadores que por medio de la corrupción se han enriquecido a costillas de dejar al pueblo más pobre, hermano, de dejar al pobre más pobre, ¿podrán tener su conciencia tranquila, hermano, delante de Dios y delante de los hombres? Los narcotraficantes que presuman en las canciones tener de todo y vivir la gran vida, ¿podrán tener su conciencia tranquila de saber que han asesinado o mandado a asesinar familias completas, hermano? ¿Podrán tener su conciencia tranquila, hermanos? Pero en cambio, el que guarda la ley de Dios, ama a Dios como el primer mandamiento y ama a su prójimo como segundo mandamiento, y esa persona camina con su conciencia tranquila. Y cuando tú tienes la conciencia tranquila, tú tienes paz y tú puedes llegar a tener felicidad. Escucha, tengas material o no tengas material, pero tu conciencia tranquila con Dios y los hombres, tú tienes paz. Tú vives tranquilo, hermano. Tú vives con la paz de Dios reinando en tu corazón porque tu conciencia está tranquila, mis amados hermanos. Pero pasa la siguiente imagen, hermano, por favor. Y después nos dice que es feliz el hombre que no se ha sentado. Aquí ya sentado significa permanecer, quedarse ahí ya definitivamente, permanecer ahí. Que no se ha sentado en silla, y esta palabra en silla significa sentarse en una asamblea para enseñar o actuar como maestro. Entonces dice que el hombre que es feliz es el que no se sienta en la asamblea a enseñar, pero luego dice en silla de escarnecedores, y en el diccionario la palabra escarnecedor significa burlarse, ridiculizar a alguien que es cínico. Entonces nota bien, fíjate cómo comienza, hermano. El ser humano comienza recibiendo el asesoramiento o la mentalidad del mundo, los consejos del mundo. Después comienza a vivir su vida así, en el camino del pecador. Y termina sentándose como maestro, burlándose y enseñando a otros a pecar. ¿Sí te fijas cómo va de mal en peor? Primero comienza recibiendo el consejo del malo. Él adopta esa postura, esa manera de pensar del mundo, y comienza él su caminar como pecador también. Después, por así decirlo, se gradúa como un maestro del mal y del pecado y enseña a otros a que hagan lo mismo. Se burla de Dios.
y enseña a otros a burlarse de Dios. Se burla de la palabra de Dios y enseña a otros a burlarse de la palabra de Dios. Se burla de la eternidad, se burla del cielo, se burla del infierno, se burla de los cristianos, se burla de la iglesia, se burla de todo eso y enseña a otros a hacer lo mismo, mis amados hermanos. Entonces, nota cómo el pecado está en 3 pasos. Primero recibe el consejo, lo adopta como propio, camina viviendo en ese consejo del pecador y después se hace un maestro y enseña a otros. Pero el salmista dice: es feliz aquel que no recibió el consejo, no caminó en el camino del pecador y no se hizo un maestro burlándose de Dios y de todas esas cosas. Pasa la siguiente imagen, por favor. Volvamos a ir a la Biblia, al Salmo 1, hermano. Hay otro hermano en el verso 2. Si lo puede regresar, por favor, al verso 2. Ahí en la parte de abajo ahora nos habla lo que este hombre sí hace. Primero dice lo que no hace: no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en la silla de escarnecedores. Pero nos dice que este hombre que alcanza a hacer o encuentra la felicidad, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Mira bien, esta palabra, la ley de Jehová, obviamente se refiere a la palabra de Dios. Pero cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia, el diccionario hebreo la palabra delicia la traduce como contentamiento, placer o estar satisfecho. Escucha bien, en la ley de Jehová está su contentamiento, está su placer. En la ley de Dios Él está satisfecho, mi amado hermano. Entonces, yo no sé si eso te sucede a ti, pero el verdadero Hijo de Dios haya contentamiento, haya placer y está satisfecho con la palabra de Dios, hermano. Es la carta de Dios para tu vida. ¿Sabías tú eso? ¿Te has puesto a pensar eso? Que Dios no nos dejó así solos. Dios dejó una carta que es la palabra de Dios para tu vida, para que la lees. Yo no sé si usted cuando estuvo enamorado alguna vez recibió una carta de su amado o de su amada. ¿Y cómo se sentía usted cada que la leía? ¿Suspiraba sí o no? Hoy puro texto, sí, hoy rápido. Me recuerdo yo de... Bueno, no, allá está mi esposo, pero gloria a Dios. Sigamos, hermano. Entonces, pero qué lindo. A todos quizás de jóvenes enamorados leías una carta, es más, y no me va a dejar mentir, ni la querías tirar, ¿sí o no? Y cada que te querías recordar, la volvías a leer, ¿sí o no? Y la leías y suspirabas. Ay, 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 un suspiro cuando leías, ¿verdad? Quizás era mentira o bueno, no sé, ¿verdad? Pero suspirabas. Y en leer eso tenías placer, contentamiento. Pero aquí dice que el hombre que es feliz es el que en la ley de Dios se contenta, hermano. Haya placer en ella. ¿Estás satisfecho con la palabra de Dios? Ahora yo te pregunto, ¿hayas placer en leer la palabra de Dios? ¿Hayas placer en escuchar la palabra de Dios? ¿Hayas contentamiento en la Biblia, hermano? Yo sí. ¿Saben por qué? Porque si yo no tuviera la Biblia, hermano, yo no supiera de dónde venimos. Yo no supiera por qué estamos aquí. No supiera que hay un ser supremo que nos ama, mi amado hermano. No supiera, si no estuviera la Biblia, que aquí en la Biblia, te digo algo, hermano, la mejor historia de amor no es Romeo y Julieta, hermano. Por si alguien pensaba que esa es la mejor historia de amor. No, no es Romeo y Julieta, hermano, no. La mejor historia de amor se encuentra aquí en la Biblia del Dios Supremo, enviando a su Hijo unigénito a morir por sus enemigos, a morir por los pecadores, a morir por los malos, a morir por los inicuos, por los impíos. La mayor historia de amor se encuentra escrita aquí en las Sagradas Escrituras, hermano. Oh, bendito Dios, pero yo encuentro placer en leer de ese Dios, hermano. Yo hallo contentamiento en la palabra de Dios, mi amado hermano, porque esta te da consuelo, hermano, cuando estás triste, hermano. Porque esta te da fuerzas cuando tú te encuentras débil, mi amado hermano. Tú debes de, por eso dice, en la ley de Jehová está su delicia. Así debes de sentirte, tú si eres hijo de Dios, acerca de la palabra de Dios, hermano.
sentir una delicia. Yo a veces me pongo a leerla y a estudiarla y siento una sensación mejor que cuando voy al chino, hermano. Y los que les gusta ir al chino saben de qué estoy hablando, hermano. No, es que cuando vas al chino hasta te tiemblan las manos y los pies y ves aquí la comida y la haces así y ves lo otro así que hasta humea y como que quieres correr para todos lados. Porque quieres todo, ¿sí o no? Y te lo estás comiendo ya y sientes una sensación sabrosa de decir lo bueno que ya me acabé esta platada y tengo chance de ir por las que yo quiera, ¿sí o no? Eso es sentir delicia, hermano. Yo así siento con las palabras de Dios. Espero que así sea contigo, hermano. Yo la leo aquí y luego le doy para allá y me manda este otro libro y busco el significado de la palabra y me muerdo las uñas de decir qué interesante está esto, ¿verdad? Que Dios me está diciendo. Así debe de ser en tu vida, mi amado hermano. Aleluya. No tener la Biblia toda polvienta y alzada. Gloria a Dios. No tener la Biblia como, a veces miro ahí en el YouTube unos videos que decía, mira lo que pasa si dejas tu Biblia abierta. Por favor, no vengan con cosas. No va a pasar nada. Hay gente que yo he ido a visitar gente y voy entrando y la Biblia abierta en el Salmo 91. Si no vive la palabra de Dios no va a pasar nada. Ahora está bien si usted la quiere tener así, pero no me venga a decir que mágicamente cosas sobrenaturales van a pasar en su vida solo porque usted la tiene abierta en el Salmo 91. Amén. No, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que contentarnos con ella, hermano. Y termina diciendo, no solamente tiene contentamiento en la palabra, sino que dice, y en su ley medita de día y de noche. Qué lindo es que la palabra de Dios te acompañe todo el día, hermano. Aleluya. Que leas una porción. Por ejemplo, ayer estuvimos aquí estudiando con los hermanos y yo todavía me levanté pensando en lo que hablamos ayer. Qué lindo es aprender de la palabra de Dios. Entonces dice, en su ley medita de día y de noche. Me llamó la atención el diccionario hebreo, dice que la palabra medita significa pensar o hablar en placer. O sea, cuando piensas en algo y te causa placer, o cuando estás hablando acerca de algo y ese hablar acerca de algo lo haces con placer, hermano. Entonces está hablando de no solamente leerla, estudiarla, escudriñarla, sino hablar de ella también y hacerlo con placer, hermano. Hablar de la palabra de Dios, meditar en ella, pensar en la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios te acompañe, hermano, que tú la leas y que durante el día te acompañe, que tú estés trabajando quizás o los jóvenes en la escuela, pero que ahí la palabra de Dios esté ahí en tu mente, esté ahí en tu corazón, mi amado hermano. Eso es lo que habla la Biblia de aquel que es dichoso, hermano. No hace ciertas cosas y hace otras. En la palabra de Dios Él se deleita. Le vamos a dejar hasta aquí, hermano. Pero véngase para el sábado que viene, si Dios permite. Para que veamos cómo en el verso 3 nos habla de las consecuencias o lo que pasa con aquel que se deleita en la ley de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Hermano, vamos a cerrar la predicación hasta ahí en el verso 2. Pero si Dios permite, para de hoy en 8 seguimos los versículos que vienen, hermano. Amén. Yo espero en Dios que hasta ahorita lo que hablamos, algo se lleve guardado ahí en su corazón. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En su ley medita, y dice el diccionario, es aquel que suspira cuando piensa. Así como cuando usted, hermano, piensa en su esposa, ¿sí o no? O ya no suspira. Hermana, así como cuando usted suspira cuando piensa en su esposo, hermana, ¿sí o no? ¡Ay, santo Dios! Y que cuando usted tiene placer o contentamiento, usted suspira cuando piensa en ellos y no usted dice, ¡ay, ay, ay! El otro día, bueno, vamos a dejarle hasta aquí, hermano, póngase de pie. Sí, es más que si no, imagínense ayer